I always knew that I liked this place. Manu Reyes nace en Barcelona en 1976, está casado y ha formado familia con 3 hijas, licenciado en Derecho y ADE, diplomado en Ciencias Empresariales e ingeniero técnico en Telecomunicaciones. De 2011 a 2015 fue alcalde de Castelldefels, cargo que recuperó el pasado 17 de junio cuando fue investido como alcalde de esta ciudad para el mandato 2023-2027. Hoy hablamos con Manu de esta nueva etapa y cómo encara este nuevo reto. Buenos días, Manu. Muy buenos días, muy buenos días. El 17 de junio, como hemos dicho, fuiste investido como alcalde de Castelldefels. En estos 2 meses y medio, ¿cómo has encontrado el ayuntamiento? Bueno, por un lado me encontraba mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, de trabajar por Castelldefels, de mejorar nuestra ciudad y por lo tanto pues con muchas ganas, mucha ilusión y mucha esperanza en este nuevo mandato, ¿no? Por otro lado, pues una situación económica que no es la deseable. Si en el año 2011 el problema que tenía la ciudad de Castelldefels sobre todo era de una deuda brutal, ahora tenemos un grave problema entre los ingresos y los gastos, porque los gastos se han multiplicado en los últimos años, los ingresos han caído y por lo tanto hay un desajuste entre lo que se recauda en Castelldefels y lo que gasta el ayuntamiento que es muy notable y por lo tanto es una situación económica muy delicada la que tenemos ahora sobre la mesa. Entonces, esta situación económica a la que hace referencia, ¿cómo podría revertirse en estos 4 años? Bueno, vamos a trabajar precisamente para ajustar eso, ¿no? Para ajustar el capítulo de los gastos, todos aquellos gastos que se han realizado que no son necesarios, es evidente que hay que prescindir de ellos. Yo recuerdo cómo a lo largo de los últimos meses en el gobierno anterior se gastó más de 30.000 euros en poner un iglú informativo en la puerta del ayuntamiento, un gasto totalmente innecesario para la ciudad de Castelldefels. Pues todo ese tipo de gastos hay que suprimirlo y hay que potenciar pues, que Castelldefels cada vez sea una ciudad más atractiva para que la gente invierta en Castelldefels, para que la gente encuentre un puesto de trabajo en nuestra ciudad y por lo tanto dinamizar la economía para el capítulo de ingresos, por lo tanto cuando funciona la economía aumenta y poder equilibrar los gastos con los ingresos. En campaña electoral anunciasteis diferentes proyectos de futuro. ¿La situación económica los hace inviables? Estoy convencido que vamos a revertir la situación económica y por lo tanto esos proyectos vamos a tirarlos adelante, estamos trabajando en ellos y por lo tanto pues, con mucha ilusión, con muchas ganas en estos primeros compases del mandato y ya se notan las primeras mejoras en el ámbito de la limpieza, de la seguridad y ya vamos a seguir trabajando para que eso cada día sea algo pues, que llegue a todos los barrios de Castelldefels y para que esas mejoras se noten verdaderamente. Insistes en que la ciudad ¿no? debe mejorar la limpieza y la seguridad. ¿Qué tienes o qué tenéis pensado en estos próximos 4 años? Bueno, el servicio de la limpieza realmente es muy mejorable. Entendemos que no se ha gestionado bien la limpieza durante estos últimos 8 años en Castelldefels. La limpieza de nuestra ciudad es muy cara para el servicio que estamos realizando, no se realiza de manera adecuada y por lo tanto estamos reordenando ese servicio para que sea más eficiente, para que sea más eficaz. Hemos introducido el baldeo con agua en las calles principales de Castelldefels y lo iremos extendiendo a las diferentes calles, a los diferentes barrios de nuestra ciudad y eso es una mejora notable, que te levantes por la mañana y que la calle esté en perfectas condiciones. Y vamos a seguir introduciendo mejoras porque el sistema que tenemos de la limpieza, la maquinaria se ha quedado bastante obsoleta y habrá que introducir mejoras y por tanto nuevas inversiones para mejorar, ¿no? Y por otro lado, el ámbito de la seguridad, que decir tiene que Castelldefels necesita mejorar la seguridad en todos los barrios de día y de noche y ya estamos trabajando también en esa mejora y en esa reordenación de los dispositivos policiales para poder combatir la inseguridad ciudadana que tanto le preocupa a nuestros vecinos, para poder combatir la ocupación ilegal, el top manta y tantos otros problemas que tenemos y que por lo tanto me gustaría que todo fuera más rápido, pero la administración tiene su velocidad, tiene sus timings y estamos en ello. Gobernarás gracias a los 12 concejales de tu formación y a los 3 de Som Castelldefels. ¿Qué esperas de esta relación con el partido de Nico Cerpa para los próximos 4 años? Bueno, pues lo que espero es lo que estamos ya viviendo durante estas primeras semanas, es total colaboración, somos un único equipo, aquí todo el mundo ha dejado las siglas de su partido político a un lado y la única camiseta que vestimos es la camiseta de Castelldefels, trabajamos todos al uno y lo que no puede suceder es lo que pasaba en el mandato anterior, que si gobiernan 4 o 5, incluso como pasó en el 15 que hay 10 formaciones políticas, el ayuntamiento se trocee y parece que hayan 4 o 5 ayuntamientos diferentes en función del concejal y del partido que gestiona cada área. Esto se ha acabado,
Aquí los 15 concejales trabajamos con la única camiseta que es la de Castelldefels, tenemos un proyecto conjunto, común y por lo tanto plena sintonía en lo que queremos hacer para Castelldefels. También muchísima responsabilidad porque es mucha la gente que ha confiado en estas dos formaciones políticas y por lo tanto nuestro compromiso es trabajar para los vecinos de Castelldefels exclusivamente y así lo estamos haciendo. Uno de los lemas ha sido Castelldefels, una ciudad de primera. ¿Qué tienes pensado para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de esta ciudad? Bueno, son muchas las propuestas, ¿no?, que hemos hablado a lo largo de la campaña electoral y que luego pues, hemos consensuado entre las dos formaciones políticas que dirigimos Castelldefels. Son muchas, hemos hablado hace un momento de algo tan importante como es que las calles estén limpias o que uno se sienta seguro en su casa, ¿no? Eso es fundamental, pero Castelldefels necesita muchísimas mejoras que hemos ido hablando en los últimos meses, por ejemplo en el ámbito de las infraestructuras. Hay muchas calles que en Castelldefels hay que mejorar la movilidad entre los barrios, que no sea una odisea cruzar Castelldefels de un lado hacia otro. Hay que mejorar también el tema de los equipamientos, hay muchísimas reivindicaciones, sobre todo del ámbito deportivo, que habrá que tener en consideración. Hay que mejorar el ámbito de la cultura. No podemos olvidar también el comercio de nuestra ciudad, que en los últimos años se ha ido apagando con algunas obras, por ejemplo, como la de la Avenida Constitución, que ha sido una obra nefasta para el comercio de Castelldefels, que ha supuesto suprimir 400 plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad y que ha hecho que también muchos establecimientos hayan cerrado la persiana. Todo eso hay que revertirlo. Además, por cierto, la Avenida Constitución, que pagaremos los próximos 10 años, cuando se nos decía, no, esto es un proyecto como que dando a entender que no iba con Castelldefels, que estábamos obligados. No, la realidad cuando hemos llegado es que la Avenida Constitución la vamos a pagar los próximos 10 años los vecinos de Castelldefels. Por lo tanto, esto no debe volver a ocurrir, que se hagan proyectos faraónicos que los vecinos pues, no han pedido, no han solicitado y que lo que han provocado es precisamente pues, un gran varapalo para el comercio de Castelldefels. Vamos a potenciar también el turismo. Creemos que Castelldefels debe de apostar por un turismo de calidad y que por lo tanto pues, la gente que venga a disfrutar de Castelldefels, pues evidentemente esto también genere oportunidades, que genere puestos de trabajo, que vaya generando riqueza y que eso sea en convivencia con los vecinos. Que se respete también pues, el descanso vecinal y que podamos conjugar un turismo respetuoso con unos vecinos que también quieren disfrutar de su ciudad. Bueno, hemos hablado de turismo, comercio, ya nos has explicado un poquito, ¿no?, esta propuesta de creación de empleo, que es para hacer crecer el ámbito económico de Castelldefels. Y ahora a nivel urbanístico y medioambiental anunciaste la paralización del proyecto de ejes verdes, la vuelta al doble sentido de circulación en Avenida Pineda, la conservación de la Vía del Rey. De estas propuestas, ¿qué nos puedes explicar o nos puedes avanzar? Estamos trabajando en esos ámbitos. Nosotros lo dijimos en campaña electoral, lo dijimos incluso antes y ya forzamos un pleno extraordinario en febrero de este año para parar el proyecto, el mal llamado proyecto de los 6 ejes verdes. Nosotros creemos que Castelldefels no puede construir 4.000 viviendas en el Parque Natural del Garraf. Esto es totalmente inviable y más cuando ahora estamos viendo precisamente la situación climática que vivimos. Castelldefels necesita esas zonas verdes, necesita ese parque natural y vamos a trabajar con los vecinos precisamente para protegerlo y estamos en esa línea, teniendo muchísimas reuniones con diferentes asociaciones de vecinos de Castelldefels, con las entidades también ecologistas, para que entre todos podamos construir un Castelldefels que gane en calidad de vida, ¿no? Con la Vía del Rey pues estamos también colaborando, vamos a acabar de definirla y a protegerla y por tanto creo que eso va a salir bien y que va a ser una solución que va a agradar tanto a los vecinos como evidentemente pues, a todas aquellas personas que estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente. Y luego hay obras que son muy reclamadas por los vecinos de Castelldefels, como la recuperación de la doble dirección de la Avenida La Pineda, y ya estamos trabajando en ello. Y bueno, para acabar, deben ilusionarse, ¿no?, los vecinos y vecinas de Castelldefels con esta nueva etapa. ¿Qué nos explicarías para...? Pues yo creo que sí. Los vecinos nos han transmitido esas ganas. Las elecciones municipales fueron muy claras. Hacía muchísimo tiempo que no había una victoria tan clara de un partido político, con casi más del 42%, como fue el caso de mi formación política, más el apoyo también del partido de Son. La gente tiene ganas de colaborar, de implicarse, de aportar su granito de arena para mejorar Castelldefels, y nosotros vamos a tender la mano a todo el mundo, porque Castelldefels no lo construyen 15 concejales, lo construimos entre todos, y si lo hacemos de la mano de los vecinos, de las entidades, asociaciones, estoy convencido que no vamos a fracasar, sino que Castelldefels va a ser una ciudad de primera. Pues muchas gracias, Manu, y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias a vosotros. Gracias.